En este video verás la llamada partida del siglo, jugada por un niño de solo 13 años, Robert James Fischer, futuro 11º campeón del mundo. Esta partida se jugó contra el jugador más fuerte de Estados Unidos en aquel momento, el múltiple campeón nacional Donald Byrne, en el año 1956, en Nueva York. Fue precisamente después de esta partida cuando el público se dio cuenta de que este chico de 13 años, en el futuro, iba a aplastar a todos sin excepción. Donald Byrne conduce las piezas blancas, mientras que Fischer juega con negras. Así que Donald Byrne comienza la partida con F3. Fischer responde de manera simétrica con F6. Las blancas continúan con C4 y las negras juegan G6, preparando el fianchetto del alfil de casillas negras. Las blancas desarrollan su segundo caballo a C3. Las negras juegan G7 y luego sigue D4. Las blancas ocupan completamente el centro. Las negras, por ahora, enrocan, sin avanzar todavía en el centro. F4. Byrne desarrolla la última pieza ligera del flanco de dama, mientras sigue retrasando el desarrollo del flanco de rey. Juega directamente en el centro. Las negras, en esta posición, por supuesto responden con D5. En el centro, la jugada más principista, la defensa Grunfeld. Byrne juega de forma hiperactiva y lleva su dama a B3. No es la mejor jugada, pero Donald Byrne, confiando en su superioridad, se permite jugar así. Fischer captura en C4, y tras la recaptura con la dama, el peón negro de C7 queda colgando. Entonces juega C6, restringiendo al caballo blanco en el centro, en C3. Las blancas aprovechan la oportunidad y continúan su actividad central con E4, ganando espacio. El caballo negro se mueve a D7, con la idea de ir más adelante a B6 para molestar a la dama blanca. Las blancas siguen jugando de manera enérgica, llevando la torre al centro. El caballo negro llega a B6, atacando a la dama, y la dama se ve obligada a retirarse. Pero va a C5, no permitiendo a Fischer respirar ni un solo gramo. Entonces aparece G4. Fischer desarrolla su última pieza ligera a G4, apuntando directamente al caballo en F3. Y después de esta jugada, Donald Byrne empieza a pasarse de la raya. Coloca su alfil en G5. Por segunda vez en la apertura, mueve la misma pieza, y su rey todavía no ha enrocado. El alfil sigue en F1. Aquí despierta el genio de Bobby Fischer. Encuentra la táctica más fuerte en esta posición, A4, sacrificando su caballo en A4, prácticamente por nada. Las blancas, tras calcular las variantes, empiezan a comprender que frente a ellas hay un verdadero monstruo del ajedrez. La idea principal es que capturar este caballo es completamente imposible. Por ejemplo, después de tomar el caballo, podría haberse producido la siguiente variante. Las negras capturan en E4 con el caballo, atacando a la dama y apuntando también al alfil en G5. Sea cual sea la continuación que elijan las blancas, acabarán en una posición perdida. Como ejemplo, veamos una de las líneas posibles. Las blancas podrían capturar el peón en E7, y tras el cambio con el alfil en F3, sigue la captura en D8. Se producen múltiples intercambios de piezas. La torre captura en D8, el alfil captura en D8, el alfil captura en D1. El caballo y el alfil blancos quedan bajo ataque. Las blancas podrían retirar el caballo a C3, protegiéndolo con el peón, y al mismo tiempo atacando el alfil en D1 y el caballo negro en E4. Pero entonces llega D8. La torre captura. Después de la captura con el caballo en D1, la torre toma en D4. Se alcanza una posición en la que Robert Fischer tendría un peón de más y dominio total del tablero. El rey blanco seguiría sin enrocar, el alfil aún en F1 y el caballo atrapado en D1. La torre, en la siguiente jugada, entraría por la columna D y se comería todos los peones que encontrara. Además, el magnífico alfil desde G7 dispara a lo largo de todas las casillas oscuras del centro, y esta ni siquiera es la peor línea que podría esperar a las blancas tras capturar el caballo sacrificado en A4. Por eso, las blancas no capturan este caballo, sino que encuentran la continuación más fuerte. Simplemente retiran la dama a A3. Ahora podrían capturar ese caballo con la dama, y al mismo tiempo, el caballo blanco controlaría el peón en E4. Pero entonces, llega la captura en C3 con el caballo. Se produce un intercambio. Las blancas recapturan con el peón, y aún así, el caballo negro captura el peón en E4. El caballo negro se vuelve muy activo, pero el peón en E7 queda colgando,
y las blancas lo aprovechan inmediatamente. Capturan con el alfil en E7. Parece que en esta posición, las negras están perdiendo la torre en F8, es decir, el cambio, ya que tanto la dama como la torre negras están bajo ataque. La dama debe salvarse, y Fischer la coloca en B6. Donald Byrne, tras pensar de nuevo en esta posición, decide no capturar el cambio gratis, la torre en F8. La razón es muy simple. Si lo hiciera, las negras responderían con F8, el alfil captura. Después, cuando la dama blanca se retire, por ejemplo, a B3, con la intención natural de cambiar damas y quedarse con ventaja material, las negras jugarían C3, el caballo captura. De nuevo, el caballo se sacrifica, pero es completamente imposible capturarlo con la dama. Seguiría B4, el alfil clava al rey en D1. Y si las blancas no capturan este caballo, por ejemplo tras B6, la torre negra se abre y entra ya sea por la columna A o también por la columna E. El rey blanco sigue sin enrocar. El caballo amenaza de forma peligrosa toda la posición. Las blancas simplemente no sobrevivirían en esta posición. La actividad de las piezas negras sería demasiado abrumadora. Por eso, las blancas también rechazan capturar la torre en F8 en esta variante. Finalmente, desarrollan su alfil de casillas claras y preparan, en la siguiente jugada, el enroque del rey. Fischer captura en C3 con el caballo, sacrificando una vez más la pieza en C3. Capturar este caballo sigue siendo desfavorable para las blancas. Entonces, las negras llevarían la torre a E8, clavando el alfil blanco en E7 al rey y ganándolo más adelante. La posición de las blancas seguiría siendo perdida. Las blancas encuentran la única jugada fuerte. El alfil va a C5, atacando a la dama, y al mismo tiempo haciendo posible capturar el caballo en C3, y ahora el alfil en E7 ya no quedará colgando. Pero las negras primero dan jaque con E8, la torre. El rey se ve obligado a perder el derecho al enroque, F1. Y aquí llegamos a la jugada más brillante del Robert Fischer de 13 años. Juega E6, el alfil, atacando el alfil blanco de casillas claras y sacrificando su dama en B6. La dama de Bobby Fischer en B6 está bajo ataque, al igual que el caballo en C3. Haga lo que hagan las blancas aquí, su posición estará perdida de cualquier manera. Por ejemplo, si las blancas capturan el alfil en E6, sigue un mate forzado contra las blancas. B5, la dama da jaque. No hay manera de bloquear. Las blancas se ven obligadas a correr con el rey a G1, porque si van a E1, sería mate en una jugada. Entonces, E2, la dama da jaque. Como el caballo controla esta casilla junto con la dama, el rey queda completamente cortado. Sigue E2, el caballo da jaque. El rey se ve obligado a volver a F1, y entonces G3, el caballo, un jaque doble al rey blanco por parte del caballo y la dama. Es imposible capturar este caballo. Si el rey vuelve a E1, entonces E2, mate. Y si el rey va a G1, llega un hermoso mate ahogado. Las negras sacrifican su dama en F1. Esta dama no puede ser capturada por el rey porque está protegida por el caballo. Las blancas tienen que capturar con la torre y entonces sigue E2, el caballo. Así es como las piezas negras encierran completamente al rey blanco. El caballo negro daría el jaque mate final. Por lo tanto, en esta posición es imposible capturar el alfil en E6. Pero, ¿qué ocurre si las blancas capturan el caballo en C3? Sí, esa sería en realidad la mejor opción para las blancas en esta posición. Entonces, por supuesto, las negras capturarían en C5 con la dama, aprovechando que después de la recaptura seguiría C3, el alfil captura, y podría surgir una posición que sigue siendo ganadora para las negras. Las negras tendrían un peón de más, la ventaja de 2 alfiles, incluso después de los cambios. Captura, captura, se trae la segunda torre y se controla la vital columna E. La torre entraría en E2, se comería todos los peones restantes del flanco de dama y ganaría la partida. Así que esta línea tampoco ayudaría a las blancas a salvar sus piezas. Por lo tanto, Donald Byrne elige la tercera opción, no la más evidente. Aquí las blancas no pierden inmediatamente, así que capturan en B6 con el alfil. Aceptan el sacrificio de la dama, pero entonces sigue C4, el alfil captura con jaque. El rey se ve obligado a retroceder a G1. El caballo y el alfil negros comienzan su mortífera moledora. E2, el caballo da jaque.
Captura en D4. De nuevo, un jaque descubierto. El rey debe apartarse. Otra vez E2. El caballo da jaque. Y ahora C3. El caballo. Un nuevo jaque descubierto al rey blanco. El rey se retira una vez más. Y finalmente, las negras capturan el alfil blanco en B6. La dama blanca queda bajo ataque. La torre se une al ataque por la columna. La dama avanza, atacando también al alfil negro. La torre sube como en un ascensor, activándose y defendiendo el alfil en C4. La torre en A4, a su vez, está protegida por el caballo en C3. Las piezas negras comienzan una actividad absolutamente demencial. La dama blanca captura el peón en B6 y las negras finalmente capturan la torre en D1. Por la dama sacrificada, Robert Fischer obtiene una torre y 2 alfiles en esta posición. Las blancas abren urgentemente una vía de escape para su rey, con la idea de esconderlo en H2 y activar su última pieza inactiva, la torre de H1. Las blancas tienen grandes problemas de material, por lo que es muy importante conectar esa torre al juego. Fischer captura el peón en A2, lleva su torre a la segunda fila, y ahora el peón en F2 queda colgando. El rey blanco se esconde en H2. La torre blanca se activa, atacando al caballo en D1. El caballo captura en F2, contraatacando a la torre. Entonces sigue E1, la torre blanca, ofreciendo el cambio de torres. Fischer acepta el intercambio y captura la torre. Tras el jaque intermedio en D8 con la dama, Fischer bloquea con el alfil en F8. Las blancas capturan la torre en E1. Se llega ahora a la siguiente posición. Fischer todavía tiene una torre y 2 alfiles contra la dama blanca. El rey blanco se enfrenta a un ataque mortal. Demasiadas piezas negras participan en el ataque. Entonces, Robert Fischer juega D5, el alfil, apuntando al punto débil del campamento blanco, el peón en G2. Las blancas devuelven su caballo al juego, bloqueando la acción del alfil. Fischer centraliza su caballo en E4. Las blancas atacan el peón en B7. B5, simplemente lo defiende. En esta posición, las blancas juegan H4, intentando al menos abrir la coraza del rey en el flanco de rey. H5. Fischer, con mano de hierro, no da ninguna oportunidad a las blancas. Ahora el caballo en E5 comienza a amenazar D7, el caballo. Las blancas consiguen algo de actividad aquí. Es muy importante no cometer el error de D7, ya que entonces el alfil en F8 se perdería y Fischer incluso podría quedar en mate. Pero Fischer simplemente juega G7, el rey. Ahora, D7 sería un grave error, porque el alfil negro ya no está clavado al rey, al encontrarse en G7. Seguiría D6, el alfil, atravesando al rey blanco y a la dama en B8. Por eso, primero G1, el rey blanco. Las blancas sacan al rey de esa diagonal de casillas oscuras D6 a H2. Y ahora llegamos al clímax de la partida del siglo. Fischer juega C5, el alfil da jaque. El rey blanco inicia su viaje final. F1. El rey da un paso hacia la oscuridad. La torre negra corta completamente al rey blanco a lo largo de la segunda fila. Sigue G3. El caballo da jaque. El rey solo tiene una casilla a la que retirarse. E1. Entonces B4. El alfil se une al ataque desde el flanco derecho. De nuevo, la única retirada posible. D1. El rey. Sigue B3. El alfil da jaque. Al final de este camino espinoso, no hay ninguna luz para el rey blanco. C1, el rey. Entonces E2, el caballo da jaque. La única retirada posible, B1, el rey. Y ahora llega C3, el caballo, el golpe final contra el rey blanco. C1, el rey. Y aparece un hermoso jaque mate con la torre en C2, cortando completamente al rey blanco. Así, el joven y prometedor ajedrecista Robert Fischer hizo una declaración contundente sobre sí mismo con esta partida. Asegúrate de dar like a este video y suscribirte al canal si disfrutaste de esta partida. Gracias por mirar, nos vemos pronto.